El grito de «¡Dejen de pegarle!» rompió el silencio de la madrugada mientras Sofía Castro, de 11 años, apuntaba con su linterna rota a 3 hombres encapuchados. Con apenas 35 kilogramos de peso, no debería estar enfrentando bandidos armados en un callejón oscuro del centro. Pero allí estaba, temblando de miedo y determinación, mientras un hombre con un traje caro sangraba en el suelo, brutalmente golpeado por delincuentes que no esperaban testigos. Antes de comenzar el vídeo, te invito a suscribirte al canal para conocer las mejores historias de YouTube. Sofía había salido solo para comprar medicinas para su abuela, la única farmacia abierta que aceptaba vales sociales después de medianoche. El atajo por el callejón siempre había sido peligroso, pero era el único camino que conocía sin dinero para el autobús. «¡Fuera, chica!», gruñó el atacante más grande, pero la mirada firme de Sofía lo hizo dudar. No era solo valentía, era la expresión de alguien que ya había enfrentado dificultades y aprendido a no retroceder. Quizás fue como sostenía la linterna como un arma, o su voz determinada cuando gritó más fuerte. «¡Que alguien me ayude! ¡Policía! Están golpeando a un hombre aquí». Su voz resonó, y de repente las luces se encendieron en los apartamentos cercanos. Se abrieron ventanas, se alzaron voces confusas y el sonido de sirenas lejanas comenzó a acercarse. Los ladrones se miraron, maldijeron y huyeron como ratas, dejando el eco de sus pasos y el olor a violencia en el aire. Sofía corrió hacia el hombre caído, sus zapatillas rotas rozando el asfalto. La sangre brotaba de un corte en su frente, manchando un traje que probablemente costaba más de lo que su madre ganaba en 6 meses limpiando oficinas. Pero la expresión en sus ojos, una mezcla de dolor físico y algo más profundo, le preocupó. «Quédate conmigo, ¿vale? No te duermas», le susurró, quitándose su fino abrigo para presionar la herida. Era su único abrigo para el invierno, pero no lo pensó 2 veces. Sus pequeñas manos, callosas por ayudar a su madre con la costura, presionaron la tela con una delicadeza que contrastaba con la firmeza de su voz. «¿Por qué lo haces?», murmuró el confuso, tratando de enfocar el rostro de aquella niña negra de pelo rizado que le estaba salvando la vida sin conocerlo. Sus ojos azules, nublados por el golpe, trataban de procesar la escena. Una niña de los suburbios, claramente pobre, arriesgando su seguridad por un desconocido. «¿Por qué es lo correcto?», respondió Sofía simplemente. «Mi abuela siempre decía que solo se nos mide por la ayuda que damos cuando nadie está mirando», añadió con una sonrisa tímida. «Además, pareces una buena persona». «No sé, intuición». Las sirenas se acercaban. El hombre pudo enfocar mejor su rostro bajo la luz amarillenta y parpadeante del poste roto. Ojos grandes y astutos que brillaban con inteligencia, cabello rizado que se escapaba de una sencilla coleta, una determinación que no encajaba con su edad. Era como mirar a alguien que ya había enfrentado tormentas peores y sobrevivido para contarlo a pesar de sus apenas 11 años. «¿Cómo te llamas, niña valiente?», logró preguntar con voz más firme. «Sofía Castro». «¿Y usted, señor?». Marcos Beltrán tragó saliva, aún procesando lo sucedido. Tú me salvaste la vida. Iban a matarme». Los paramédicos llegaron en una ambulancia ruidosa, seguidos por 2 coches de policía. Pero antes de que el caos del rescate se apoderara de la escena, Marcos tomó la pequeña mano de Sofía. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no por el dolor físico, sino por algo más profundo. «Sofía», susurró él con urgencia, como si quisiera hablar antes de que los paramédicos se lo llevaran. Lo que salió de su boca la paralizó por la conmoción y la confusión. Fueron solo 4 palabras, pero tenían un peso emocional que lo cambiaría todo. «Conocí a tu madre». Allí, sosteniendo la mano de un extraño mientras las luces rojas y azules pintaban el sucio callejón, Sofía no tenía idea de que acababa de salvar a uno de los hombres más poderosos del país, y mucho menos que ese susurro desesperado revelaría una conexión del pasado que explicaría por qué su familia siempre había vivido en la dificultad, a pesar de que su madre era una de las personas más trabajadoras que conocía. Mientras los paramédicos preparaban a Marcos para el transporte, él no le quitaba los ojos de encima. Había algo en esa mirada, una mezcla de gratitud, reconocimiento y una profunda culpa que hizo que Sofía sintiera que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Han pasado 3 días desde el rescate y Sofía no puede quitarse esas 4 palabras de la cabeza. «Conocí a tu madre». ¿Cómo era posible? Su madre, Clara Castro, trabajaba limpiando oficinas desde los 15 años. Nunca había mencionado que conociera a millonarios, y mucho menos a Marcos Beltrán, cuyo nombre ahora aparecía en todos los noticiarios como empresario atacado por delincuentes y salvado por una heroína inesperada.
La primera pista llegó en forma de un grueso sobre entregado personalmente en la puerta de su apartamento. Dentro, un cheque de $50,000 y una sencilla tarjeta para Sofía. Con eterna gratitud. Me gustaría hablar con usted y con su madre cuando se sientan preparadas. Marcos Beltrán. Clara sostuvo el cheque con manos temblorosas. Su rostro palideció. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Sofía, pero la respuesta llegó en forma de lágrimas silenciosas que corrían por el rostro de su madre. «No podemos aceptar esto», murmuró Clara, tratando de doblar el cheque. «¿Por qué? Él quiere ayudarnos. Dijo que te conoce». El silencio que siguió era demasiado denso para una conversación normal entre madre e hija. Clara apartó la mirada, pero Sofía había heredado de ella la misma terquedad que la hacía cuestionar las injusticias. «Mamá, ¿qué no me estás contando?». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en una oficina con vistas panorámicas de la ciudad, Elena Durán observaba a Marcos Beltrán a través de la pared de cristal de su despacho. Como directora ejecutiva de Beltrán Capital, ella había construido su carrera siendo la persona que resolvía los problemas delicados de la empresa. Y ahora Marcos se estaba convirtiendo en un problema muy delicado. «¿Qué quiere hacer él?», preguntó Elena al asistente que acababa de entregarle un memorándum. «El señor Beltrán ha solicitado una investigación completa sobre las circunstancias del ataque. También ha pedido que se localicen todos los registros de los empleados de la empresa de los últimos 20 años. En concreto, cualquier documento relacionado con una tal Clara Castro». Elena sintió un escalofrío. Clara Castro. Ese nombre había sido enterrado hacía décadas por una buena razón. Si Marcos estaba investigando el pasado, especialmente ese periodo específico, toda la estructura que ella había construido podría desmoronarse. «Cancele esa investigación», ordenó, manteniendo en su voz la calma profesional que la había hecho temida en los pasillos corporativos. «Dígale al señor Beltrán que estamos ocupados con asuntos más urgentes en este momento». Pero Marcos Beltrán no era el tipo de hombre que aceptaba uno por respuesta, especialmente después de mirar a los ojos a aquella valiente niña que había arriesgado su vida para salvarlo. Había algo en la determinación de Sofía que le recordaba dolorosamente a Clara a los 15 años. La misma edad que tenía cuando trabajaba como becaria en Beltrán Capital. La misma edad que tenía cuando Elena Durán orquestó su despido bajo falsas acusaciones de robo. Marcos aún recordaba la mañana en que Clara fue escoltada fuera del edificio, embarazada de 6 meses, con lágrimas corriendo por su rostro mientras los guardias de seguridad registraban su bolso en busca de documentos que nunca había robado. Él era solo un ejecutivo junior en ese momento, sin poder para intervenir, pero la imagen de la injusticia había atormentado su conciencia durante años. Ahora, al ver a Sofía, que claramente había heredado la misma fuerza moral de su madre, Marcos se dio cuenta de que el destino le había dado una segunda oportunidad para corregir un error del pasado. Elena, sin embargo, tenía otros planes. Ella no había eliminado a Clara Castro de la vida de Marcos 20 años atrás para permitir que su hija ahora amenazara todo por lo que había trabajado. Si Marcos estaba decidido a desenterrar el pasado, ella tenía que asegurarse de que la versión de la historia que le encontrara fuera la versión que ella controlaba. Concierta una reunión con la familia Castro, ordenó Elena a su asistente con una fría sonrisa en los labios. «Es hora de conocer en persona a nuestra pequeña heroína». Sofía, que había pasado los últimos 3 días tratando de asimilar cómo había cambiado drásticamente su vida, no tenía idea de que estaba a punto de convertirse en el centro de una guerra entre 2 mundos. Uno que ella había salvado por instinto y otro que había destruido a su familia incluso antes de que ella naciera. Cada nueva lágrima que veía en el rostro de su madre solo intensificaba algo que crecía dentro de ella, no exactamente ira, sino una determinación silenciosa que le susurraba que algunas injusticias eran demasiado grandes para ser ignoradas. Lo que Elena Durán no podía imaginar era que subestimar a una niña de 11 años que se había enfrentado a bandidos armados en un callejón oscuro sería el mayor error estratégico de su carrera. La reunión tuvo lugar en la lujosa oficina de Beltrán Capital, con Elena Durán dirigiendo la escena como una actriz veterana en un escenario que se sabía de memoria. Sofía y Clara se sentaron en sillas de cuero que probablemente costaban más que el alquiler de 6 meses de su apartamento, mientras Elena sonreía con la cordialidad calculada de quien sabe exactamente cómo manipular cada palabra. «Sofía, eres realmente especial», comenzó Elena con una voz dulce como la miel envenenada. «Marcos no deja de hablar de tu valentía. Es inspirador ver a una joven tan decidida superando sus circunstancias». La forma en que ella dijo circunstancias hizo que Sofía frunciera el ceño. Había algo en la elección de las palabras,
en el tono ligeramente condescendiente que la molestaba profundamente. «Queremos ayudar a tu familia de la mejor manera posible», continuó Elena, deslizando un contrato por la mesa. «Hemos pensado en un fondo de becas. Tal vez una nueva casa lejos de aquí. Un nuevo comienzo para las dos». Clara hojeó el documento con los ojos llenos de esperanza. Era más dinero del que ella podría ganar en toda una vida limpiando oficinas. Pero Sofía observaba a Elena con la misma intensidad con la que había enfrentado los matones en el callejón. Había algo que no estaba bien, algo que su intuición de 11 años captaba incluso cuando su mente aún no podía procesarlo por completo. «¿Por qué lejos de aquí?», preguntó Sofía con voz pequeña pero firme. «Nos gusta nuestro barrio». Elena se rió, un sonido cristalino que no llegaba a los ojos. «Cariño, una chica inteligente como tú se merece mejores oportunidades. Colegios privados, clases de música, ballet quizás, cosas a las que gente como vosotros normalmente no tiene acceso». Ahí estaba, gente como vosotros. Sofía sintió que algo frío se formaba en su estómago. Ella había oído ese tono antes. En la escuela cuando algunos profesores le hablaban, en el supermercado cuando los guardias de seguridad la seguían por los pasillos, en la calle cuando la gente cruzaba al otro lado al verla a ella y a su madre. «Señora Durán», dijo Sofía, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «el señor Marcos dijo que conocía a mi madre. ¿Usted también la conoce?». Durante una fracción de segundo, Elena dudó. Fue casi imperceptible. Pero Sofía había aprendido a leer las microexpresiones viviendo en un mundo en el que su seguridad dependía a menudo de comprender las verdaderas intenciones de las personas. «No directamente, querida, pero he oído hablar de ella a través de Marcos». Sofía asintió, pero mentalmente anotó la primera inconsistencia. Marcos había susurrado esas palabras como si fueran un secreto personal, no algo que compartiría casualmente con sus compañeros de trabajo. Esa noche, mientras Clara leía y releía el contrato con ojos esperanzados, Sofía hizo algo que su madre no esperaba. Llamó a la biblioteca pública y pidió hablar con la señora López, la bibliotecaria que siempre la ayudaba con las investigaciones escolares. «Señora López, ¿podría ayudarme a encontrar información sobre una empresa? Es para un proyecto del colegio», mintió Sofía con voz inocente de niña curiosa. «Claro, querida. ¿Qué empresa?». «Beltrán Capital. Especialmente sobre antiguos empleados». Lo que Sofía descubrió en las siguientes 2 horas de investigación en la biblioteca le hizo comprender que sus instintos eran acertados. Viejos artículos de periódico mencionaban frecuentes reestructuraciones en la empresa, siempre relacionadas con despidos de empleados pertenecientes a minorías. Elena Durán aparecía en varias fotos corporativas a lo largo de los años, siempre sonriente, siempre en el centro del poder. Pero fue un artículo enterrado en el archivo digital de 20 años atrás lo que le hizo detener el corazón. Joven embarazada despedida por presunto robo. Beltrán Capital niega discriminación. La foto en blanco y negro mostraba a una chica de 15 años siendo escoltada fuera de un edificio, embarazada, con lágrimas corriendo por su rostro. El nombre en el pie de foto confirmó sus peores temores. Clara Castro. Sofía se quedó mirando la pantalla, las piezas encajando como un rompecabezas que se resuelve solo. Su madre había trabajado en Beltrán Capital. La habían despedido bajo falsas acusaciones. Marcos conocía a su madre porque él estaba allí cuando todo sucedió. Y Elena Durán. El artículo mencionaba que la investigación interna había sido dirigida por la entonces directora de Recursos Humanos, Elena Durán. Sofía imprimió todos los artículos que pudo encontrar, sus pequeños dedos trabajando con la determinación de alguien mucho mayor. Ella había salvado a Marcos Beltrán por instinto, por simple bondad, pero ahora se daba cuenta de que el destino había puesto en sus manos algo mucho más poderoso, la oportunidad de obtener justicia para su madre después de 2 décadas de silencio. Mientras caminaba a casa, con los artículos cuidadosamente doblados en su mochila escolar, Sofía sonrió por primera vez en días. Elena Durán había cometido un error crucial. Había subestimado a una niña de 11 años que se había enfrentado a unos matones armados en un callejón oscuro. Lo que Elena no podía imaginar era que ese mismo valor que había salvado a Marcos Beltrán ahora se dirigía hacia algo mucho más personal. Sofía había aprendido algo importante en aquella biblioteca. A veces la mejor venganza no es solo hacer justicia, sino hacer que quien te ha hecho daño se destruya con sus propias armas. Por un momento, cuando Elena le ofreció aquel contrato con su sonrisa falsa, todos pensaron que estaban viendo cómo otra familia pobre era salvada por la generosidad corporativa. Pero quienes conocen la verdadera determinación saben que ella crece precisamente cuando alguien intenta comprarnos con migajas de lo que nos han robado.
Sofía Castro estaba a punto de demostrar que algunas cuentas de pasado, cuando finalmente se cobran, devengan intereses que ningún cheque puede pagar. La segunda reunión tuvo lugar una semana después, pero esta vez Marcos Beltrán estaba presente. Elena había insistido en ultimar los detalles del acuerdo en su oficina principal, rodeada de cuadros caros y trofeos corporativos que atestiguaban sus años de poder en la empresa. Sofía, querida, espero que tú y tu madre hayáis pensado bien nuestra oferta, comenzó Elena con una sonrisa de confianza que revelaba que estaba absolutamente segura de que controlaba la situación. Os espera un futuro brillante, lejos de complicaciones innecesarias. Sofía asintió educadamente con la mochila escolar en el regazo. Sí, señora Durán. De hecho, me gustaría hacerle algunas preguntas antes de firmar nada. Es solo curiosidad de niña, ya sabe. Elena se rió, relajándose en el sillón ejecutivo. Por supuesto, querida. Pregunta lo que quieras. Usted dijo que oyó hablar mi madre a través del señor Marcos, pero yo estaba investigando sobre la empresa para un proyecto de colegio. Sofía abrió la mochila y sacó una carpeta sencilla. Y encontré algunas cosas interesantes en los archivos antiguos de la biblioteca. La sonrisa de Elena se tambaleó casi imperceptiblemente. Marcos se inclinó hacia adelante. Curioso. Mire. Sofía puso el primer artículo sobre la mesa con la voz inocente de un estudiante que presenta un trabajo escolar. Este artículo de hace 20 años habla de una empleada despedida por robo. Clara Castro, 15 años, embarazada de 6 meses. La sangre se drenó por completo del rostro de Elena. Marcos tomó el artículo, sus ojos recorriendo las líneas con creciente horror y reconocimiento. Marcos, susurró Clara con lágrimas corriendo por su rostro. Yo nunca robé nada. Lo juro por Dios. Nunca lo dudé, dijo Marcos con la voz quebrada. Siempre lo supe. Sofía continuó colocando más artículos sobre la mesa con la precisión quirúrgica de una fiscal experimentada. Este menciona que la investigación fue llevada a cabo por la directora de Recursos Humanos de entonces, una tal Elena Durán. Basta, dijo Elena, levantándose bruscamente, pero su voz delataba el pánico que intentaba ocultar. Eso es un patético intento de chantaje. ¿Chantaje?, la interrumpió Sofía, cuya voz perdió toda su dulzura infantil y adquirió una frialdad que hizo retroceder a Elena. No, señora Durán, a esto se le llama justicia tardía. Marcos estaba de pie ahora con los artículos en sus temblorosas manos. Elena, dime que no es verdad. Dime que no destruiste la vida de una chica inocente de 15 años. Era necesario, estalló Elena, dejando caer por fin su máscara de ejecutiva refinada. Ella era una amenaza, una chica pobre, negra, embarazada, cuestionando procedimientos, haciendo demasiadas preguntas. Si no se la controlaba, otras como ella vendrían. ¿Como ella?, repitió Marcos con voz gélida. ¿Te refieres a trabajadoras honestas? ¿Personas íntegras? Sofía puso el último artículo sobre la mesa. Este es el más interesante. Habla de cómo se han producido varios despidos similares bajo la supervisión de la misma persona a lo largo de los años. Siempre minorías, siempre bajo falsas acusaciones. Elena se dio cuenta de que estaba acorralada. Sus ojos desesperados recorrieron la sala buscando una salida que no existía. No entiendes cómo funciona el mundo corporativo. A veces hay que tomar decisiones difíciles para proteger. ¿Para proteger qué?, interrumpió Marcos, alzando la voz. Tus propios prejuicios, tu enfermiza necesidad de control. Marcos, no puedes estar pensando en creerle. Elena señaló a Sofía con la compostura completamente destrozada. No es más que una niña manipuladora que intenta extorsionarnos. Una niña, dijo Sofía con calma, que te salvó la vida y descubrió tu verdad. Tienes razón en una cosa, señora Durán. Solo soy una niña. Pero una niña que creció viendo a su madre llorar todas las noches durante 20 años, preguntándose por qué la castigaban por algo que nunca había hecho. Marcos se volvió hacia Elena con el rostro transformado por la ira y la decepción. 20 años, Elena. 20 años cargado con la culpa de no haber defendido a Clara cuando fue humillada y expulsada. Y todo este tiempo tú has sido quien lo ha orquestado todo. Yo construí esta empresa, gritó Elena, perdiendo completamente el control. La protegí de gente que no pertenecía a nuestro mundo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcos se acercó a su escritorio y cogió el teléfono. Seguridad. Necesito que escolten a la señora Durán fuera del edificio. Hoy es su último día en Beltrán Capital.
No puedes hacerme esto, protestó Elena, pero su voz sonaba ahora desesperada. Tengo contratos, acuerdos, que serán anulados por causa justificada, respondió Marcos fríamente. Discriminación racial, falsificación de documentos, acoso moral. Estoy seguro de que nuestros abogados encontrarán muchas otras infracciones cuando revisen sus 20 años de gestión. Mientras llegaba la seguridad, Elena lanzó una última mirada venenosa a Sofía. ¿Crees que has ganado? Una chica como tú nunca pertenecerá a este mundo. Haga lo que hagan. Tienes razón, dijo Sofía, levantándose con una dignidad que contrastaba con la desesperación de Elena. Nunca perteneceré a tu mundo, porque tu mundo está construido sobre mentiras, prejuicios y la destrucción de personas inocentes. Prefiero construir un mundo mejor. Cuando Elena fue escoltada fuera, dejando atrás 20 años de poder y manipulación, Marco se arrodilló frente a Sofía. Lo siento mucho, dijo él con lágrimas en los ojos. Por tu madre, por ti, por no haber sido lo suficientemente valiente para hacer lo correcto hace 20 años. Sofía le tomó las manos. A veces la justicia tarda, señor Marcos, pero cuando finalmente llega, llega completa. En el centro de aquella oficina donde antes Elena había reinado a través del miedo y la discriminación, ahora una nueva realidad tomaba forma, como una sinfonía que finalmente encuentra su armonía después de años de notas disonantes, demostrando que la verdadera fuerza no proviene del poder de destruir a los demás, sino del valor de defender lo que es correcto. Incluso cuando solo tienes 11 años y llevas una mochila escolar llena de pruebas que pueden derribar imperios construidos sobre injusticias. 6 meses después, Sofía caminaba por los relucientes pasillos de Beltrán Capital, ya no como una visitante nerviosa, sino como la consultora de responsabilidad social más joven de la historia de la empresa. Marcos había creado un programa especial de mentoría para jóvenes de comunidades desfavorecidas. ¿Y quién mejor para liderar esta iniciativa que la niña que había transformado toda una empresa con nada más que coraje y unos artículos de periódico? Clara ahora trabajaba como directora de recursos humanos en la misma empresa que la había despedido injustamente 2 décadas antes. Su primera orden había sido implementar políticas estrictas contra la discriminación y crear programas de diversidad que se convirtieron en un modelo para otras corporaciones. La ironía no pasó desapercibida para nadie, especialmente para Elena Durán. Elena, por su parte, descubrió que el mundo empresarial tiene una memoria larga e implacable cuando se trata de escándalos de discriminación. Ninguna empresa de prestigio aceptó su currículum después de que se hiciera público su despido por causa justificada. Sus 20 años de experiencia en gestión se consideraban ahora 2 décadas de prácticas tóxicas con las que ningún empleador responsable querría asociar su marca. El lujoso apartamento se vendió para pagar a los abogados durante los múltiples juicios laborales que surgieron cuando otros empleados encontraron el valor para hablar sobre años de acoso moral y discriminación. La mujer que una vez controlaba destinos profesionales con una simple llamada telefónica ahora trabajaba en un centro de atención al cliente, atendiendo las quejas de clientes irritados, un giro que Sofía encontraba poéticamente apropiado. ¿Sabes lo que más me impresiona de toda esta historia?, le preguntó Marcos a Sofía durante una de sus conversaciones semanales en la oficina que antes pertenecía a Elena. No fue solo que me salvaste la vida en ese callejón, fue que salvaste el alma de esta empresa. Sofía sonrió mientras hojeaba un informe sobre el nuevo programa de becas para estudiantes que llevaría su nombre. Mi abuela siempre decía que cuando hacemos lo correcto, el universo conspira para que se haga justicia. A veces solo tarda un poco más de lo que nos gustaría. Clara entró a la sala con una pila de currículos de candidatos para el programa de prácticas diversificadas que habían creado. Sus ojos aún brillaban con lágrimas de orgullo cada vez que veía a Sofía en ese entorno, no como una intrusa tolerada, sino como una líder respetada que daba forma al futuro de la empresa. Las inscripciones para el programa Sofía Castro han llegado a 5.000 jóvenes este mes, anunció Clara con la voz cargada de emoción. Niños de todo el país que quieren seguir tus pasos. Marcos asintió con admiración. Una niña de 11 años con una linterna rota ha conseguido lo que años de formación corporativa sobre diversidad nunca han logrado. Un cambio real y duradero. Lo que más impresionaba a todos era cómo Sofía mantenía su humildad natural a pesar de todo el reconocimiento. Cuando los periodistas le preguntaban por su estrategia para derrotar a Elena, ella siempre respondía con la sencillez desconcertante de alguien que realmente no comprendía todo el alboroto. Solo hice algunas preguntas e investigué en la biblioteca, decía ella encogiéndose de hombros. Si eso es estrategia, entonces todos los niños que hacen los deberes son genios militares.
Pero quienes conocían a Sofía de cerca sabían que había algo mucho más profundo en juego. Su valentía no provenía de un plan elaborado ni de un deseo de venganza, sino de una convicción simple e inquebrantable de que las personas merecían ser tratadas con dignidad independientemente de su origen o color de piel. Elena Durán había construido toda una carrera basada en la premisa de que algunas personas no pertenecían a ciertos espacios. Sofía Castro había destruido esa premisa, no con ira o venganza, sino demostrando que la pertenencia no es algo que otros conceden, sino algo que se gana con carácter, competencia, valentía. Hoy, cuando Sofía camina por los pasillos de Beltrán Capital, las secretarias que antes ni siquiera notaban su presencia ahora saludan calurosamente a la niña que lo cambió todo. Los ejecutivos que antes cruzaban la calle para evitar a una niña negra de los suburbios, ahora le piden consejos sobre cómo hacer que sus empresas sean más inclusivas. La verdadera victoria de Sofía no fue destruir a Elena Durán, sino construir un mundo en el que las futuras Elanes Durán no puedan prosperar. Un mundo en el que los niños como ella no necesiten linternas rotas y un coraje desesperado para ser escuchados. Un mundo en el que hacer lo correcto no sea un heroísmo excepcional, sino una expectativa básica. Como siempre dice Sofía cuando cuenta su historia, la mejor venganza no es rebajar a quienes te han hecho daño a su nivel, sin elevarte tan alto que ya no puedan alcanzarte y luego lanzarles una cuerda para ayudar a otros a subir también. Si esta historia te ha emocionado, suscríbete al canal para conocer más historias inspiradoras como esta. Y no olvides comentar lo que te parece. Hasta la próxima.